Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Rabindranath Cisneros García y el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un buen amigo, Luis Enrique Navarro Chavarría, maestro en Derecho, y quien nos va a platicar el día de hoy de los delitos aduaneros. Maestro, ¿dónde se encuentran regulados los ilícitos aduaneros? Sí, mira, los delitos aduaneros están en el Código Fiscal de la Federación, ya que son delitos especiales, ¿no? Las infracciones de materia aduanera están en la ley aduanera, y los delitos de materia aduanera, que son el contrabando, el equiparable al contrabando, la presunción de contrabando, están en el Código Fiscal de la Federación. ¿Son independientes el procedimiento administrativo y el penal en materia aduanera? Mira, esta problemática ha tenido una larga historia. En un principio nada más estaban contemplados como meras infracciones aduaneras. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la imposibilidad de ver cubiertos los créditos fiscales, empiezan a idear una serie de tipos penales, donde también lo pasan al Código Fiscal de la Federación. Actualmente, como decíamos, está regulado en doble vía, tanto administrativa como la penal. Aquí, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos? Que muchas veces en el procedimiento administrativo resulta que el particular obtiene una sentencia absolutoria, nulidad lisillana por créditos fiscales. Sin embargo, en materia penal, muchas veces los jueces de distrito, que es lo que nos decían a los particulares, que como eran dos procedimientos diferentes, lo resuelto en uno no influye en el otro. Sin embargo, y afortunadamente, ahora sí ya han cambiado de criterio. Si uno va y presenta una resolución donde se decreta una nulidad lisillana de un crédito fiscal, seguramente el juez de distrito tendrá que dictar una sentencia absolutoria. Eso es en recientes fechas, porque antes, con el criterio de que eran dos procedimientos, uno era el penal y otro el administrativo, y llegaba a haber ciertas contradicciones muy graves, de que en materia penal salía absuelto y en materia administrativa condenado, o viceversa, siendo que ya no había el crédito fiscal, ¿no? ¿Qué teoría del delito se aplica para estudiar los delitos aduaneros? Mira, actualmente los jueces, los magistrados, algunos son de la idea de no seguir una teoría del delito en concreto, mientras que otros son de la idea de para usarlo como interpretación de la ley penal, porque hay que recordar que la ley penal se interpreta. Muchas veces se dice, bueno, vamos a ir a la literalidad de la ley. Bueno, en un principio pareciera esto correcto. Sin embargo, van a aplicar todo tipo de interpretaciones, como la histórica, la teleológica. En este caso, fíjate que es muy importante conocer las teorías, porque depende con qué teoría uno utilice. Tan grave puede ser que con una teoría sale absuelta la persona y con otra sale condenada. Entonces, aquí nosotros consideramos que la teoría ahorita más influyente es la del maestro Claude Roxin, que en México es la del doctor Enrique Díaz Aranda. ¿En qué consiste su teoría? Básicamente, ellos aplican el funcionalismo. Y en materia aduanera ya se han visto varios casos que se han resuelto bajo esa teoría. ¿Y en qué nos beneficia? Pongamos un ejemplo del delito de contrabando. Uno está acusado por el delito de contrabando por introducir o extraer mercancías omitiendo el pago total o parcial de impuestos. Pero resulta que esa mercancía es extranjera, pero no es auténtica. Algunos jueces de distrito dicen, no, el tipo penal no habla de qué tipo de mercancía. Donde la ley no distingue, no debemos de distinguir. Sin embargo, en la teoría funcionalista se habla de una parte que se llama el sentido de prohibición de la norma. Y realmente lo que la norma quiere prohibir, en este caso, es mercancía auténtica. Porque si es mercancía lo que se denomina pirata, pues no está sujeto a impuestos. Por lo tanto, aquí es muy útil. Y uno cuando ya recurre, aunque sea a nivel amparo, es cuando obtiene sentencias absolutorias. Podrá haber otro delito. Podrá haber el delito de piratería, pero el delito de contrabando no, porque no se acreditó con pruebas fehacientes que esa mercancía fuera auténtica. Y lo que quiere prohibir la ley es sobre mercancías auténticas, no mercancías piratas, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí es un gran avance los jueces y magistrados que ya están aplicando el funcionalismo en este criterio de sentido de prohibición de la norma que realmente quiso prohibir el legislador. Por eso consideramos que podría ser
una teoría correcta, la del funcionalismo. Últimamente la Corte, y bueno, en los juicios hemos visto que la corriente es de que en el derecho penal los principios que se aplican también se aplican al derecho administrativo sancionador. En este caso, la materia aduanera, bueno, pues es un derecho administrativo sancionador. Una de las figuras muy importantes que tenemos ahí es, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. En mi punto de vista, es plenamente aplicable a la materia aduanera. ¿Cuál es tu opinión, maestro? Sí, mira, efectivamente se vio la necesidad de empezar a trasladar los principios rectores del derecho penal a la materia administrativa, únicamente para el tema de las infracciones. Así empezó que el principio de exacta aplicación de la ley, que es totalmente penal, rigiera en las infracciones, ¿no? En la tipicidad, así es. ¿Por qué? Porque es muy importante, no se puede aplicar la analogía ni la mayoría de razón, lo que sí pasa en cuestiones civiles o mercantiles. Aquí es muy importante porque, quieras o no, la sanción es represiva. Entonces sí debe de ser el principio de exacta aplicación de la ley. Y uno no veía por qué desde antes no habían incorporado el principio de presunción de inocencia, porque totalmente uno de los ramas a donde se va el principio de presunción de inocencia es precisamente a la carga de la prueba. Y la carga de la prueba en materia penal, pues es del Ministerio Público. Claro, esto lo sabemos que es en teoría. En la práctica, a veces, uno tiene que acreditar su inculpabilidad, si no, se lo ejecutan. Pero bueno, uno tiene que hacer valer ese principio. Y en materia administrativa no es la excepción. Ahora ya precisamente las autoridades administrativas están admitiendo también ese principio, como decías, por el criterio de la Suprema Corte de Justicia, y precisamente la autoridad es la que está obligada a probar que yo cometí esa infracción, que yo cometí los elementos que vienen en la infracción. Si no se da, tendrán que dictar una sentencia, una resolución absolutoria. Maestro, y en ese sentido, ¿qué propuesta nos puedes hacer para mejorar la regulación de los delitos en materia aduanera? Mira, a veces es cierto que es de gran utilidad el derecho comparado, y cuando nos es útil no hay que tener miedo a aplicarlo, ¿no? La legislación mexicana. En España, por ejemplo, la misma conducta ya no se sanciona como infracción y como delito. Consideramos que ese es un criterio adecuado. ¿Qué podríamos proponer? Que hasta cierto monto de omisión de impuestos sería infracción. Si rebasa ese monto, podría ser delito. Tratándose de mercancías prohibidas, la propuesta es que se quede como delito. En mercancías que requieren un permiso y no se cuenta con él, ahí tendríamos que ver, ¿no? Depende. Algunos podrían ser delito y otras podrían quedar en infracción. Lo que consideramos que no se vale es que se siga regulando por doble vía, ¿no? Porque el derecho penal, hay que recordar que es la última razón. La última razón es un derecho subsidiario, que cuando una rama del derecho no puede contener alguna conducta antisocial, solo así se justifica que se pueda crear un tipo penal. Por lo tanto, consideramos que ahorita la política legislativa es un poco excesiva. Por eso consideramos como propuesta para el contrabando ese tipo de regulación. Otra propuesta que ya traemos de hace tiempo es que se acabe con el tema de las presunciones de contrabando, porque ha sido vacilante el legislador en estos temas. Nace como presunción de contrabando, lo que es una presunción. Conocemos un hecho, inferimos un hecho desconocido, ¿no? Para eso nos sirven las presunciones. Y en materia de contrabando tenemos todo un capítulo de presunciones en el artículo 103, donde se dice se presume el contrabando. Pero ¿cuál es el problema? Se presume el contrabando, pero en relación al 102, y la ley no nos dice en relación a qué hipótesis del 102. Ante este problema, el legislador cambia su criterio y lo que hace es decir, bueno, sabes que ya no van a ser presunciones, van a ser auténticos delitos. Y dice, se sancionará con las mismas penas del contrabando, tal, y lo hace un delito autónomo. Ante la presión también de las empresas, de los particulares, revira y otra vez regresa a llamar que son meras presunciones. Ya no son delitos, otra vez son presunciones. Pero otra vez hay el problema que no sabemos en relación a qué artículo del 102, donde vienen las hipótesis de contrabando, va a estar relacionado. Pero ¿qué pasó? Ahorita quedaron como presunciones, pero la Corte en recientes resoluciones señaló que no, que siempre sí es un delito.
Entonces, la verdad tenemos ese problema porque son presunciones, no son delitos, pero la Corte como máximo tribunal de interpretación, pues tenemos que obedecer lo que dice la Corte, pero sí queremos dejar la crítica de que en materia penal no se deben de hacer presunciones. En materia penal, como lo decíamos hace rato, debe la autoridad del Ministerio Público probar la conducta típica y no se pueden hacer presunciones. Por lo tanto, nosotros consideramos que se debe derogar ese capítulo de presunciones, porque si ninguna materia son aconsejables, menos en la penal. Y por último, no sé, en el artículo de equiparable contrabando vienen muchas hipótesis que se refieren a los vehículos, a la importación y exportación, la tenencia ilegal. Nosotros consideramos que esas 5 hipótesis que se ocupan del equiparable al contrabando muy bien podrían quedar redactadas en una sola fracción. Entonces también consideramos, para no hacer una legislación muy amplia, que se quede muy concreto las conductas que en materia de vehículos pudieran ser equiparables al contrabando. Por lo tanto, esas serían básicamente las 3 propuestas que ahorita podemos hacer en relación a los delitos de materia aduanera. Bueno, pues agradecemos a nuestro querido maestro por esta plática que nos has dado. Verdaderamente es muy ilustrativa. Y bueno, pues te seguiremos invitando, ¿verdad?, para que tengamos ciertas pláticas. Evidentemente la materia penal, como todas las materias, es sujeta de mucha interpretación, como tú hablas de las teorías de los casos también, ¿no? Y pues bueno, consideramos que son temas interesantes y útiles para la gente que se maneja dentro del tema de comercio exterior y en el mundo de las aduanas. No, pues muchas gracias. ¿Y qué crees? También el tema muy interesante es el de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ahora no nada más va a ser el agente aduanal ni el importador, sino la empresa puede ser responsable penalmente. Ese tema va a ser el de vanguardia. Claro que sí. Muchas gracias.